Entonces, pues yo le pido, por favor, que etiquete a Alejandro Yamatei, a la gente que es experta en cortar esos pedacitos, que le llegue este mensaje a Alejandro Yamatei, porque yo le voy a leer el artículo constitucional con el cual él se puede basar para destituir a la fiscal general María Consuelo Porras Argueta de Porres, gran responsable de la crisis que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Muy buenas noches, espero que usted se encuentre muy bien. Si me oye afónico es porque estuve en la manifestación aquí. Primero estuve en la manifestación el día viernes, luego estuve en la manifestación el día de hoy, aquí en Nueva York, específicamente frente al consulado en Manhattan. Una manifestación pacífica, una manifestación sin precedentes frente al consulado en Manhattan, y esto pues evidencia el descontento, el malestar de los migrantes con lo que está ocurriendo en nuestra república. Esto es importante mencionarlo, es importante decirlo, pero también tengo un mensaje muy importante que dar en los próximos minutos, y yo le pido por favor que lo que comparta este live para que llegue a más personas y más personas estén enteradas de lo que está ocurriendo en Guatemala y de la posible salida a la crisis que estamos viviendo en estos momentos. Esto es importantísimo. Yo le pido por favor que lo comparta, y en lo que compartamos, pues aquí le mando saludos a José, ay se me fue, José González, Tiffany Caravantes, Gabriel Vázquez, Anthony Omar Mendoza, Becker García, Alejandro Albures, y pues por favor comparta. Hay una salida de esta crisis. Sí hay una salida de esta crisis, fue planteada desde el día viernes en la Secretaría de la Presidencia, un documento que fueron a dejar las autoridades indígenas ancestrales, óigalo bien, con más de 50 hojas de firmas, y que el presidente constitucional de la República, Alejandro Yamatei, no ha respondido. Entonces, por favor, comparta. Yo le pido que compartan esto, por favor, porque sí hay una salida de la crisis, y yo le voy a leer los artículos constitucionales con los que se puede salir de la crisis en la que nos encontramos. La economía está parada, la economía está de alguna manera sufriendo, pero se han sufrido durante décadas del saqueo sistemático, del robo, de la evasión de impuestos, y pues esta resistencia pacífica sin precedentes en Guatemala, 7 días de protestas, y todo el tiempo se pensó que se iba a ir a menos, que se iba a ir a menor. No fue así. No fue así, sino que por el contrario, los 48 cantones nos dan una muestra enorme de democracia, una muestra enorme de ciudadanía, una muestra sin precedentes de cómo accionar y de cómo actuar ante la crisis que estamos viviendo, desde que el Ministerio Público ha estado presionando, coaccionando, amenazando e intimidando por medio de los allanamientos al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, por favor, yo le pido que comparta. Vamos a esperar, ya llegamos a 2,000, a 3,005 gentes. Vamos a esperar a llegar a otro poquito. Por favor, la salida la tengo aquí, se la voy a leer, porque hay artículos de la Constitución que nos dan salida de esta crisis tan grande en la que estamos. Y hablaba con alguien hace unos minutos y me decía, pero no es nada más que renuncie. ¿Quién es la gran responsable de lo que está ocurriendo el día de hoy? María Consuelo Porras. María Consuelo Porras Argueta es la responsable de las pérdidas económicas, es la responsable de lo que ocurrió ayer cuando le tiran el carro este, a varias personas en Cayala. Ella es la gran responsable. Seguimos sufriendo las consecuencias, y hay solamente una persona responsable. Una persona como cabeza y los demás como operadores nefastos. Hay una persona responsable de esto. Hay pérdidas económicas, María Consuelo Porras. Hay intentos de homicidio porque la gente le tira el vehículo a la demás gente, que es una sanganada, y ojalá que caiga el peso de la justicia sobre esta persona, María Consuelo Porras. Pérdidas económicas,
he recibido muchas notas de que no van a haber clases en diferentes establecimientos educativos, no van a haber clases. María Consuelo Porras, enfermos que están parados y no están yendo a sus controles. María Consuelo Porras, hay una responsable y obviamente los demás son sus operadores maquiavélicos y que también les esperaría a la cárcel. Pero la gran responsable de esto tiene nombre y tiene apellido. Ojo, 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 ojo. ¿Qué ocurre con lo que le voy a decir en los próximos minutos? Recuérdese que ella no iba a participar en la terna. Ella no iba a estar en la terna que se le iba a enviar al presidente. Ella no iba a estar en esos 5 expedientes que se le iban a presentar al presidente porque no tenía las capacidades. Y por culpa de el Principito, la meten y Alejandro Yamatei la elige. Alejandro Yamatei la escogió y Alejandro Yamatei sí la puede destituir. Y yo le voy a leer en unos momentos el artículo constitucional. Se lo voy a leer a Alejandro Yamatei, usted me hace favor de compartírselo, si lo etiqueta, porque le voy a leer el artículo constitucional que reza que él sí puede despedir a la fiscal general. Él sí la puede destituir. A lo mejor él no quiere y hay que preguntarle a él por qué. Pero sí, Alejandro Yamatei puede destituir a la fiscal general y sería la salida de esta crisis. Entonces, pues yo le pido, por favor, que etiquete a Alejandro Yamatei, a la gente que es experta en cortar esos pedacitos, que le llegue este mensaje a Alejandro Yamatei, porque yo le voy a leer el artículo constitucional con el cual él se puede basar para destituir a la fiscal general María Consuelo Porras Argueta de Porres, gran responsable de la crisis que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Hemos llegado a las 4.800 personas. Bueno, por favor, atentos, saque el lapicero y apunte. Anote lo que le voy a decir, por favor. Por favor, por favor, anótelo. Como siempre, aquí está mi chivito. Primero, contarle de que el día viernes fue dejada una nota, una carta en la Secretaría de la Presidencia que tiene sello de recibido donde se adjuntan más de 50 firmas, más de 50 hojas con firmas donde no le están pidiendo al presidente un diálogo, no le están pidiendo al presidente de la República una negociación, le están exigiendo la destitución de María Consuelo Porras Argueta de Porres, que es la gran responsable de lo que está ocurriendo. Para este netcentero que está hablando babosadas ahí, no. Yo vine a una actividad de coyuntura y vine hoy a la manifestación aquí en Washington, en Nueva York, perdón. Manifesté el viernes allá con los 48 y tu servidor se regresa mañana, gran pendejo. No estoy asilado aquí. Aquí estoy porque me invitaron a un análisis de coyuntura y aquí estoy por eso. ¿Sí? Bueno. Aquí les leo entonces, por favor, guatemalteco y guatemalteca, compártalo, anótelo, por favor. Según el artículo 44 constitucional, serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. ¿Qué le estoy diciendo con eso? No hay ley más grande que la Constitución Política de la República de Guatemala. Vuelvo y repito, por favor, anótelo. Según el artículo 44 constitucional, serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Entonces, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público tergiversa y restringe la aplicación del artículo 251 constitucional,
que le permite la remoción de la fiscal general. Atención, Alejandro Eduardo Yamatei Falla. Si podés destituir a la fiscal general con el artículo 251 constitucional. Tenés el mandato para hacerlo. En tus manos está, Alejandro Yamatei, acabar con esta crisis. Alejandro Yamatei, en tus manos está acabar con esta crisis, y lo dice el artículo 251 constitucional. Ojo, ninguna ley es superior a la Constitución, y el artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, que dice que no se puede destituir, el 251 le dice a Alejandro Yamatei que sí puede destituir a la fiscal general y a su séquito de delincuentes. El presidente sí tiene las facultades de remover a la fiscal y debe hacerlo para restablecer la paz y la seguridad en el país. Por favor, por favor, por favor, etiquételo, compártalo. Alejandro Yamatei, según el artículo 251, sí puede destituir a María Consuelo Porras Argueta de Porres por los siguientes motivos. Es un hecho notorio que ella promueve procesos penales selectivamente para entorpecer el proceso democrático desarrollado en las urnas, y solicitó el secuestro de las actas finales de cierre y escrutinios documentados por las juntas receptoras de votos y las actas de revisión final de escrutinios emitidas por las juntas electorales departamentales y otros materiales electorales. Todos ellos son de control exclusivo del Tribunal Supremo Electoral. B. La desconfianza generada en la población por su falta de objetividad ha motivado una serie de manifestaciones a nivel nacional y ahora internacional que usted tiene la potestad legal de remediar en apego al mandato constitucional relacionado. C. Los procesos penales promovidos en contra de exfuncionarios acusados de graves delitos no han sido impugnados ni han sido defendidos objetivamente, lo que hace dudar de su gestión, como en el caso de Manuel Valdizón o en el caso Odebrecht. Es un hecho notorio que el objetivo de la fiscal general es cancelar el partido que resultó ganador en las urnas utilizando la ley del crimen organizado, cuya naturaleza es la de combatir el crimen transnacional, y se está desnaturalizando para la promoción de delitos comunes, interfiriendo así con la voluntad popular. Por todas esas causas está justificada la remoción de la fiscal general y, en aplicación de la jerarquía constitucional, las normas que tergiversan preceptos constitucionales, como es el caso del artículo 14 de la Ley Orgánica, se impone la interpretación del artículo 151 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Estoy leyendo específicamente el documento que fue entregado el día viernes en la Secretaría del Despacho Presidencial, donde más de 50 hojas firmadas acompañaban el documento. Así que, por favor, Alejandro Yamatei sí puede y debe remover a la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, y con eso el séquito de delincuentes que la acompañan. Por favor, compártalo, etiquete a Alejandro Yamatei y dígale que el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, él sí puede destituir a María Consuelo Porras Argueta de Porres, y con eso acabar con la crisis política, económica y social que está viviendo Guatemala en este momento. Artículo 251, artículo 251, por favor hagan hashtag, compártanlo, artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica que Alejandro Yamatei sí puede y debe destituir a la fiscal general. Nos vemos el día de mañana ya en tierras guatemaltecas. Va a ser un gusto ir nuevamente a las manifestaciones, y les recuerdo que las manifestaciones deben de ser de manera pacífica y que cada día hay más manifestaciones en más puntos. Esto no va para menos, no fue para menos, sino todo lo contrario. Se empezó con el ejemplo democrático
y de civismo de los 48 cantones y ya se replicó a nivel nacional. No lo olvide, artículo 251 constitucional. Con ese artículo se puede destituir a la fiscal general María Consuelo Porras Argueta de Porres y con eso restablecer la ciudadanía, restablecer el orden y la paz para todos los guatemaltecos. Alejandro Yamatei, no lo debes, nos debes estos 4 pésimos años de gestión, nos debes destituir a la fiscal general para cambiar lo que está ocurriendo en Guatemala. Por favor, compártalo, 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 compártalo. Sí, hay salida. La crisis ya está en las manos de Alejandro Yamatei. Artículo 251 constitucional. Buenas noches. Tenés el mandato para hacerlo. En tus manos está, Alejandro Yamatei, acabar con esta crisis. Alejandro Yamatei, en tus manos está.